Padre bendito, te damos la gloria a ti, Padre bendito, porque eres el Dios, Hijo y Espíritu Santo, Señor mío. En esta noche quiero pedirte y agradecerte por este estudio, Señor mío, que nos vas a regalar, que sea de bendición para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Gracias por la oportunidad que le das a los que van a enseñar el estudio, que les des sabiduría, inteligencia y gracias porque tienen esa disposición de poder participar y poder enseñar, Señor mío. Gracias también por todos los que estamos presentes. Te doy gracias porque nos das también la oportunidad de estar aquí, Señor mío, que nos das, quitas todo lo malo, malos tiempos y buenos tiempos pones, Señor mío. Quitas barreras para que podamos estar aquí presentes, Señor mío. Quiero pedirte por todos los que están enfermos, Señor mío, que los sanes, Señor Padre bendito, si es tu voluntad. También que puedan estar estudiando, Padre bendito, tu palabra. Gracias. Y también, Padre bendito, que los que van a entrar, que entren pronto, Señor Padre mío, para el estudio de los que faltan. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, Uriel. Pues vamos a ver hoy 29, 30 y 31. Si Dios nos lo permite, hoy terminamos el libro. Así que le voy a pedir a Leti si comienza con el 29, que es un capítulo corto, y luego yo me sigo con los últimos dos y dejamos un tiempo para comentarios o algo. ¿Sale? ¿Sí que sí? Sale. Sí. Sí. Buenas noches, hermanos. Realmente, pues es un gusto estar aquí nuevamente reunidos para estudiar la palabra de Dios, que realmente, pues Dios nos habla por medio de su palabra y le pedimos que pues cada día nos purifique, nos lave más y más y que nos haga semejantes cada vez más a su Hijo Jesús, ¿verdad? Que sigamos sus pasos. Y pues bueno, para empezar el capítulo 29, ¿sí? Vamos a ver dónde nos quedamos en el capítulo 28, donde vemos que Saúl tiene miedo, ¿sí? Y que sabe que los filisteos van a ir a atacarlos. Entonces vemos que él tiene miedo y consulta a Jehová, pero Jehová, nuestro Dios, no le contesta. Ya vimos que ni por Urim, ni por los profetas, ni por visiones y sueños, ¿verdad? Entonces él comete el error porque se desespera, ¿verdad? Después de todos los errores, vuelve a hacer lo que su carne le dice y va y consulta a la divina de Endor, ¿sí? Y vemos cómo Dios emite un juicio sobre él que se cumple al pie de la letra. Vemos que Samuel es el que Dios usa para que le diga que va a emitir un juicio sobre él, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que la vida de David, ¿sí? Es la vida de un hombre conforme al corazón de Dios, pero también vamos a ver que así como tenía victorias, también tenía fracasos, porque era un hombre de carne y hueso, de sangre, ¿verdad? Y así como tenía victorias, también tenía fracasos, también se desviaba de la voluntad de Dios. Entonces vemos que podemos aprender mucho de este hombre que amaba mucho a Dios. Entonces vemos que él era semejante a las pasiones que nosotros tenemos también. Y Dios lo deja ahí para que aprendamos, ¿sí? De él y que el Espíritu Santo nos redarguya y que discernamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos aprender de David y qué es lo que no debemos hacer de David, este siervo de Dios? Entonces vemos que así que como David tenía victorias y vemos cómo David derrotó a Goliat, vemos cómo era un hombre de fe, ¿sí? Que decía, si Dios me libró del león y del oso, pues también me librará de este grandulón que era Goliat. Y vemos cómo derrotó a Goliat, pero también vemos sus fracasos, ¿verdad? Vemos que adulteró, vemos que mintió, vemos que desfalleció, que su fe se debilitó, ¿sí? Y vamos a empezar aquí donde nos quedamos también, nada más para recordar un poquito, en el capítulo 27:1, dice que David escuchó a su corazón. Él empezó a escuchar su corazón.
en lugar de escuchar a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de nuestro corazón? Que es perverso, ¿verdad? Que es malo. Entonces David ahí empezó a cometer el mismo error de que él escuchó a su corazón. Y ahí escuchó su corazón y ahí en este 27:1 dice, a fin de cuentas, tarde que temprano, Saúl me va a alcanzar con su mano y me va a matar. Mejor huyo con el enemigo, con los filisteos. Y ahí empezó David a actuar en su carne y empezó a decidir mal y decidió huir y esconderse con los filisteos, ¿no? Vemos aquí su falta de fe, vemos también que él estaba pensando en él y vemos que se fue con los filisteos, ¿verdad? Pero fue allá para esconderse, no para evangelizarlos, ¿verdad? No para hablarle de Jehová, sino simplemente para esconderse. Y vemos que ahorita vamos a ver más adelante cómo empieza con un pecado. Dice que Dios aborrece la lengua mentirosa, ¿no? Y vemos cómo al final de cuentas pareciera que no pasa nada, pero al final nos alcanza nuestro pecado. Bueno, pues vamos a empezar con el capítulo 29. Si me hacen favor, ¿ya todos tienen su Biblia? Sí. Ok, pues vamos a empezar con el versículo 1 de este capítulo 29 y vamos a leer. En el 1 dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Como vemos aquí nada más para recordar, recuerdan ustedes que en Afec fue donde los filisteos, ¿sí? Salieron también a pelear con Israel y fue donde ellos se llevaron el arca del pacto, ¿sí? Ahí fueron en Afec y vemos que nuevamente se vuelven a reunir aquí en Afec. Dice, y Israel acampó en la fuente que está en Jezreel, ¿sí? Como vemos, estos filisteos, ¿sí? Querían terminar de una vez por todas con los israelitas y se estaban juntando esas fuerzas militares ahí en Afec. Iba a ser una batalla enorme y su ejército, ¿sí? Era impresionante. ¿Por qué les digo esto? Porque en el versículo 2 dice, y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, fíjense nada más, de a 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís, ¿sí? Aquí vemos que los príncipes eran 5, ¿se acuerdan? Uno de ellos era Aquís, que era el rey. Vemos cómo ellos están pasando lista en las compañías y vemos, ellos estaban revisando que hubiera orden, pero oh, sorpresa, que se encuentran, que ven que David estaba en la retaguardia, ¿sí? Y estaba con Aquís, ¿sí? Nos podemos preguntar, pues, ¿qué está haciendo David aquí, verdad? ¿Qué estaba haciendo David ahí con los enemigos de Dios? No creo que tampoco haya ido a evangelizarlos como estábamos viendo, ¿no? Y en el versículo 3, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Sorpresa, se sorprendieron, ¿no? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Aquí vemos que Aquís estaba defendiendo el testimonio de David, ¿no? Pues es que David me ha estado sirviendo por un año, ¿sí? No he encontrado falta en él, se ha portado muy bien, sí ha sido fiel a mí, ¿sí? Entonces vemos que aquí se estaba defendiendo el testimonio de David, ¿sí? Que es como diciendo, ya es igual a nosotros, ¿sí? Pero vemos, sí, que David estaba en el lugar equivocado. Él estaba propiciando todo lo que le iba a acontecer más adelante, ¿sí? Porque estaba cansado, desesperado de que Saúl lo perseguía día y noche y él ya estaba desanimado, ya estaba cansado. Entonces tomó una decisión muy, muy mala. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Si nosotros no estamos permaneciendo en el Señor día a día y sabemos que las pruebas nos llueven de 2, de 3 y nosotros bajamos la vista de Dios y empezamos a vernos a nosotros mismos y a escuchar nuestro corazón, ¿qué pasa?
podemos tomar decisiones que no están en la voluntad de Dios. Y entonces cuando viene la caída, cuando viene el fracaso, ¿sí? Vemos que muchos de nosotros como cristianos, así como David, ¿sí? Estaba en el lugar incorrecto, ¿sí? Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado en todo el recorrer de nuestra vida cristiana, muchos hemos bajado la guardia, muchos hemos abandonado, sí, aunque sea por un tiempo, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, así como David, ¿verdad? Que muchas veces estamos en el lugar equivocado, ¿no? Muchas veces que nos dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Y por ponerles un ejemplo, ¿no? Simplemente pueden llegar y ver a muchos cristianos en el bar, en la cantina, y pues, ¿tú qué haces aquí? Si antes me hablabas de Dios, antes testificabas, ¿y qué contestan? No, pues es que vine a evangelizar, ¿no? Y tú dices, sí, cómo no, qué lugar para ir a evangelizar, ¿no? Pero vemos que a pesar de todos nuestros errores, Dios siempre tiene cuidado de nosotros, como lo vamos a ver cómo tuvo cuidado de Dios, de David, y vemos cómo le estorbó para que David no siguiera pecando, no siguiera cometiendo los errores que cometía, ¿sí? Y vemos en el versículo 4 que dice, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva a su lugar que le señalaste y no venga con nosotros en la batalla. No sea que en la batalla se vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Aquí vemos, ¿verdad? Que los príncipes, Dios estaba usando a los príncipes para estorbarle a David. Ahí vemos la gracia de Dios, la providencia de Dios, estorbándole para que no siguiera con esa carrera al fracaso, a la muerte, ¿sí? Vemos cómo David sabía que él era el ungido de Dios, que Dios lo había escogido para que cuidara a su pueblo. ¿Y dónde se encontraba David? Del otro lado, del lado de los enemigos, ¿no? De Dios. Entonces, por pensar David en él y porque ya se había cansado de estar esperando en el Señor, vemos que tomó nuevamente pues decisiones malas, ¿sí? Y vemos que aquí los filisteos no se les olvidaba que él había matado a Goliat, que se acuerdan cuando Saúl iba a dar a Mical, le pidió 100 prepucios y David no le llevó 100, le llevó 200. Entonces a los filisteos no se les olvida esto, porque eran acérrimos enemigos de Israel, de David, y David había matado a muchos filisteos. Entonces los filisteos aquí estaban diciendo, no, despídelo y que se vaya, dice, porque él puede voltear bandera y nos puede matar y puede llevarle a Saúl las cabezas de estos hombres y para congraciarse con él y volverse a ganar su confianza, ¿no? Vemos que realmente aquí, mejor los filisteos estaban dando cuenta que David, que estaba en el lugar equivocado, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también estamos en el lugar equivocado, ¿sí? Muchas veces. A veces nosotros, ¿sí? Por ser aceptados por el mundo, porque queremos caerle bien a todos y queremos ser aceptados por los amigos o por los familiares, muchas veces estamos poniendo en riesgo nuestras convicciones y nos interesa más agradar a los hombres que agradar a Dios, ¿sí? Porque ¿cómo voy a ofenderlos, no? Si mis convicciones están firmes. Entonces, debemos tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Dónde nos encontramos? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Y como vemos aquí en el versículo 4, Dios usó a estos filisteos para estorbarle a David. Y en el 5 dice, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿no? Vemos aquí cómo la fama de David estaba, pero en auge, y realmente todos recordaban que David era un guerrero y que era su acérrimo enemigo, ¿sí? Entonces vemos aquí que David, ¿sí? Ya se había olvidado de su llamado, se había olvidado que Dios lo había ungido, se había olvidado, ¿sí? Que era hijo de Dios,
se había olvidado, ¿sí? De que Dios tenía un propósito para él, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía miedo y estaba pensando en él, ¿sí? Después de que Dios lo estuvo salvando una tras otra y tras otra vez de Saúl, ¿recuerdan? Cómo lo libraba, pero su fe desfalleció porque era un hombre con las mismas pasiones que nosotros. ¿Se acuerdan también de Elías? Con toda la victoria que tuvo ante los sacerdotes paganos, ¿sí? Y después se cayó su fe y huyó también, porque era un hombre también conforme a nuestras pasiones, ¿no? Y vemos también que nosotros también podemos estar en el lugar equivocado y podemos estar del lado de los enemigos de Dios, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Si realmente estamos compartiendo de la palabra o estamos conformándonos a ellos. Como vemos también, no recuerdo ahorita el versículo donde dice que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos, ¿verdad? En Jeremías. Ok, en el 6 dice, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí, hoy, del día que viniste a mí hasta hoy. Y dice, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Aquí vemos, sí, que muchas veces nosotros, sí, queremos, como les decía, ¿no? Agradar al hombre, sí, no importa que estemos desagradando a Dios. Y digo, todos creo que hemos caído en lo que David cayó también. A veces ya nos encontramos del lado del mundo, ¿no? Como que estamos entre dos mundos, un pie en el mundo y un pie con Dios, ¿no? Y vemos que realmente Dios vomita a los tibios, ¿sí? No podemos agradar a dos amos porque con uno quedamos mal. No podemos tener un pie en el mundo y otro en Dios. Como que estamos viviendo entre dos mundos y siento yo que es un lugar muy, muy desagradable, un lugar muy triste, ¿no? Porque no estamos ni de un lado ni del otro. Y yo creo que esa no es la vida abundante que Dios quiere para nosotros cuando nos encontramos en ese enigma, cuando estamos viviendo esa dicotomía, ¿no? Entonces, al final de cuentas nos va a alcanzar todas las decisiones que tomemos, nos van a presentar la factura, porque no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Y recuerdo este versículo de Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Donde dice, no nos conformemos a este siglo, ¿sí? No debemos moldearnos al mundo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, leyendo la palabra, porque la palabra sí nos va a purificar, nos va a lavar más y más, y entonces vamos a ver que la voluntad de Dios es perfecta, santa y agradable, ¿sí? En el 7 dice, en el 8, perdón, dice, y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? Esta no es la respuesta de un hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué he hecho? Como diciendo, dice, ¿qué has hallado en tu siervo desde el día que peleé contra los enemigos de mi señor el rey? Aquí le está llamando mi señor, está llamando el rey, ¿sí? Aquí estaba yo viendo con Juan Carlos que hay varias opiniones, ¿no? Algunos dicen que David solamente estaba fingiendo, pero por todo el contexto vemos que David andaba en la carne, ¿no? Vemos que David andaba en la carne, que realmente se estaba moldeando al mundo de los filisteos. Realmente vemos que o su lealtad estaba con los filisteos, ¿sí? O su lealtad estaba con Dios y su pueblo. ¿A quién quería agradar él, no? En el versículo 9 dice, y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. O sea, que aquí no se impuso, ¿no? Sino que realmente yo creo lo pusieron a votación y fueron 4 contra 1 y pues aquí tuvo que ceder
la decisión y fue que despidió a David, ¿no? Pero vemos cómo aquí pone a David como lo máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque le estaba sirviendo, porque realmente vimos, ¿verdad? Que David estaba engañando a Quis, porque le estaba diciendo que estaba atacando a los israelitas y todo lo que le llevaba, todo el motín que llevaba, decía que era de ellos, pero realmente a quien atacaba era a los amalecitas, ¿sí? Y y vemos que él atacaba estas aldeas, ¿sí? Y los despojaba de todo y los mataba a todos, no dejaba a nadie con vida para que no fueran con el chisme con Aquís y dijeran, no, nos está atacando a nosotros y le cayera en la mentira, ¿no? Vemos que aquí David realmente estaba mintiendo y vemos que Dios aborrece la lengua mentirosa y vemos que podemos mentir. Creo que todos hemos mentido, ¿sí? Pero lo importante que es arrepentirnos, confesar, volvernos a Dios y arreglar cuentas con Dios y con las personas que hemos ofendido, ¿sí? Porque al final de cuentas estamos viendo que el pecado, ¿sí? Sea mentira, sea adulterio, sea lo que sea, nos alcanza. Al final de cuentas Dios nos presenta la factura. Dios no olvida. No pensamos que tenga mala memoria, Él no. Luego en el 10 dice, levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo y levantándoos al amanecer, marchad. Entonces vemos aquí que al final Aquís le dijo, no, vete, mira, vamos a estar en paz, no te busques problemas, no me busques problemas a mí. Muy temprano te levantas y vas nuevamente a donde le había dado la ciudad de Siglac, ¿no? Siglac. Six Flags. Six Flags, ¿no? Y vemos que lo mandó ahí y vemos que yo creo que estaban como a 3 días, ¿no? Iban marchando, iban a pie, ¿sí? Y vamos a ver en el capítulo que nos va a narrar Juan Carlos cómo el pecado, ¿sí? Le presentó la factura a David, tarde que temprano. Y en el 11 dice, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, que es Siclac. Y los filisteos fueron a Jezreel, ¿sí? Como vemos aquí, ¿qué podemos aprender? Que la gracia de Dios no permitió que David, ¿sí? Pecara, ¿sí? Porque vemos que Dios es bueno y misericordioso y que es un padre bueno, ¿sí? Que siempre trata de estorbar para que sus hijos estén haciendo lo correcto, ¿sí? Aún cuando estamos a punto de pecar, Dios interviene para que no lo hagamos. Y vemos aquí la gracia de Dios, la providencia de Dios, cómo usó Dios aún a los filisteos para estorbarle a David. Y así en nuestras vidas, aún Dios nos estorba o usa a los inconversos para hacernos ver que ya estamos pasando la línea, que ya estamos igualitos a ellos, ¿sí? Entonces debemos tener convicciones y seguir dando testimonio y seguir hablando de Dios, porque luego hablamos de todo y no testificamos, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado, entonces sí hay que orar para que Dios ponga en nosotros que seamos testigos fieles de Él, ¿sí? Entonces vemos que Dios usó a los príncipes, ¿sí? Para hacerle ver a Aquís que podía traicionarlos David, ¿sí? Y pues con algo que me quedo yo es que Dios no permitió que pecara su hijo, ¿no? Que era David, porque era un padre amoroso. Tenemos un padre amoroso, un padre bueno, un padre santo que no puede permitir el pecado porque él es justo. Y como vemos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y que cuando nos damos cuenta que ya estamos en ese límite, debemos regresar a Dios, arrepentirnos, confesar, ¿sí? Y regresar a Dios, ¿sí? Que empecemos nuevamente a testificar de Él, que estemos cerca de Él, que no nos alejemos, ¿verdad? Que realmente cuando vemos que nos estamos desviando, ¿sí? Que no escuchemos a nuestro corazón porque es engañoso. No tiene nada de malo. Tú estás en lo correcto. Disfruta. Y a veces ya estamos hundidos, ¿no? Vemos también que debemos cuidar nuestra relación con Dios, que debemos agradar a Dios antes que a los hombres, ¿verdad?
Si nos aceptan, pues gloria a Dios, ¿no? Pues si a Jesús lo rechazaron, que no nos rechacen a nosotros también. Y vemos que debemos nosotros recordar que fuimos comprados por sangre, ¿sí? Que Cristo nos compró con sangre, que somos sus hijos, ¿sí? Que debemos gozarnos en su palabra, que debemos nosotros testificar, que debemos nosotros gozarnos en Dios y que debemos siempre que estemos como estuvo David, pues regresar a Dios y ir por el camino angosto en lugar de por el camino ancho, ¿no? Y pues vamos a ver cómo cobró la factura, David. A ver, hermanos, déjenme verlos. Este es un capítulo, honestamente, como dice Sergio Sepúlveda, difícil de creer. Es de verdad asombroso cómo anda David ya espiritualmente, ya, como dijo Leti, ya anda en la vil carne. Y como dice Gálatas, el que siembra para la carne, ¿qué le espera? Es corrupción, ¿no? O sea, Corrupción. sí, o sea, no se engaña y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará, cosechará. Y es un capítulo donde, pues, muestra una cosa, la gracia de Dios, porque muchas veces Dios puede dejar correr las consecuencias de nuestros pecados y está en todo su derecho, o muchas veces puede intervenir y sacar a un hijo de ahí. Me recuerda, ¿cómo se llama esa película que vimos de un negrito? Creo que Cuarto de Guerra. ¿Te acuerdas que era un vendedor? No sé, los que vieron Cuarto de Guerra se acuerdan que es un vendedor que anda ahí de coscolino ya, y ya el día que va a consumar su pecado de adulterio, Dios le manda una diarrea, pero de Padre muy Señor mío, que, o sea, Dios evitó que pecara, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y eso obviamente no lo disculpaba. Aquí lo mismo, o sea, Dios evitó que David pecara, ¿sí? Pero eso tampoco disculpaba a David. ¿Cómo vieron ustedes este capítulo? Hay algunos comentaristas que dicen que David en realidad se veía en un aprieto porque pues sabía que ella tenía que pelear contra sus hermanos y era lo que no quería. Y como tú dices, providencialmente el Señor evitó que David peleara contra sus propios hermanos. Fue difícil para David, pero afortunadamente fue rechazado por la mayoría de los príncipes filisteos y eso le ayudó a que David no cometiera otro pecado más grande. ¿Y quién más quiere opinar al respecto? Respecto a lo que está haciendo David. Adelante, Brandis. Hola. Bueno, pues yo pienso aquí que la soberanía de Dios nos enseña muchas cosas, ¿no? Porque vimos en el capítulo anterior que Dios endurece a quien él quiere endurecer, ¿no? Entonces vemos que a Saúl no le dio esa oportunidad, porque Saúl tuvo muchas oportunidades, ¿cierto? Sin embargo, él no las aprovechó, entonces ya su corazón de Saúl estaba endurecido, ¿no? Y aquí vemos que David era diferente. David tenía el corazón de Dios, conforme a Dios, conforme le gusta a Dios. Entonces Dios le está dando la oportunidad a David de arrepentirse y David la aprovecha, ¿no? O sea, aquí vemos que Dios es soberano en todos los sentidos. Él endurece el corazón de quien él quiere endurecer y ablanda el de quien quiere ablandar. Y no podemos juzgarlo, no podemos decirle nada a Dios porque él es soberano y él es el supremo y entonces yo pienso que aquí aprendemos mucho del carácter de Dios, ¿no? De los atributos de Dios, de su soberanía. Y bueno, este capítulo, como decía Leti, como todos, nos han dejado muchas enseñanzas, ¿no? Bueno, eso es todo, gracias. Sobre todo porque nos vemos reflejados en muchas escenas también nosotros, o sea, como dice la canción, quien muere limpio no ha sido humano, ¿no? O sea, todos alguna vez hemos cometido algo de lo cual nos avergonzamos, como dicen, ¿en qué momento se me ocurrió esto? ¿Dónde estaba mi cabeza y todo? Y creo que es lo que está pasando con David aquí, pero ¿cuál creen ustedes que haya sido lo que realmente lo hace volver en sí?
O sea, porque yo cuando veo que los filisteos le dicen a Aquis, este no va a ir con nosotros porque nos va a traicionar, ¿sí? Y David todavía es como que no se regresa muy convencido que digamos. Es que la cosa es que el texto no es muy claro, ¿sí? Si tomamos en cuenta desde el capítulo 28, 28:2, que dice, y David respondió a Aquis, cuando Aquis le dice que va a ser que lo va a enrolar ahí en sus fuerzas, como su guardaespaldas va a ser, y que va a salir en campaña con sus hombres, David respondió a Aquis, dice, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Esa respuesta como que está muy ambigua. Algunos creen que dicen, vas a ver de lo que soy capaz cuando peleé contra los israelitas. O que en el fondo está diciendo, vas a ver de lo que voy a hacerte a la mera hora, ¿no? Está muy ambigua la respuesta, no se entiende muy bien qué quiere decir con eso, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que qué hubiera pasado si David va en combate? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido capaz de pelear contra sus enemigos o si se les hubiera volteado a Aquis? O que realmente sí estaba en un verdadero aprieto David, pero él solito se metió en ese aprieto. Desde que se fue a vivir ahí con Aquis, ¿qué es donde era? Así, no, pero desde antes, desde que fue a pedirle asilo Sí, a Engat, creo que vivía, ¿verdad? Aquí sí. Se hizo loco, ¿no? Bueno, eso ya fue antes, y Ajá. cuando no lo aceptaron, no se la creyeron, pero Sí. aquí, como ya habían pasado más años y era evidente que Saúl y David eran enemigos a muerte, pues como que ahora sí pensó Aquis, pues sí me puede ser de ayuda, ¿no? Ahora sí se la está creyendo. Entonces, la cosa es, él hubiera sido capaz de eso. Ahí es donde está el dilema, no está muy claro si qué hubiera hecho David, pero yo veo que realmente lo que hizo entrar en razón, la gota que derrama el vaso para que David entre en cordura, lo vamos a ver hasta el capítulo siguiente, porque vemos que se regresa y todavía dice, bueno, pero yo qué mal hice si siempre he sido tu siervo. Hay algunos opinan que todavía David dice, no, sí voy a ir a luchar contra los israelitas. Hay otros que opinan que dicen que él realmente estaba fingiendo, ¿no? Que estaba disimulando, ¿no? En fin, será melón, será sandía, no, el punto es como dijo Leti aquí, la gracia de Dios que lo salva. Porque Dios pudo haberlo dejado que corran las consecuencias, pero Dios lo va a salvar y no va a permitir eso. Así que si no hay algún comentario más, vámonos al 30, porque creo que aquí es donde realmente ya por fin le cae el 20. Y es cuando vienen las consecuencias de nuestro pecado. Y es hasta que estamos enfrentando las consecuencias de nuestro pecado que es cuando dices, híjole, pero ¿qué razón tenías de verdad? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché? ¿Sí? Y creo que eso va a suceder en este capítulo. Así que vámonos al capítulo que sigue, 30. al 30. A ver, vamos a ver, ahí está. Vean lo que va a pasar en el 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Six Flags, a Ziklag, ¿al tercer día de qué? De camino, porque era más de 120 kilómetros. Por eso, pero al tercer día de qué? De que Aquis lo despide. De regreso. O sea, entonces, si David le toma 3 días en regresar, ¿cuánto tiempo suponemos que le hicieron? Ya llevaban avanzados 3 días, ¿sí? O sea que ya realmente desde que David se enroló con Aquis, ya han pasado 6 días. ¿Sí me explico? Si han pasado 3 días, sí. Cuando Aquis despide a David, dice aquí, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, o sea, después de 3 días de camino, esto explica por qué venían tan cansados sus hombres. Entonces ya mínimo tiene ya casi la semana que se fue David. Bueno, ¿qué pasó en esa semana? Y es donde David va a pagar las consecuencias. Dice. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Nuevamente las consecuencias. ¿A quién no quiso matar Saúl? No quiso acabarlos. ¿Se acuerdan? Que por eso a los amalecitas. Ahí están las consecuencias por eso Dios les decía, destruyanlos, porque esos mismos pueblos después van a ser su dolor de cabeza. Bueno, aquí vemos que los amalecitas, aprovechando que David se fue con todos sus hombres a guerrear contra los israelitas, ellos aprovechan la ocasión, ¿sí? Y la ciudad está desprotegida.
Acuérdense que en Siclag vivía David con sus 2 mujeres y las familias de todos sus 600 hombres y aparte pues niños y ancianos. O sea, no era un buen número de gente. Bueno, aprovechando su ausencia de David, ataca a Amalec, dice en el 2, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Bueno, pero aquí ya al menos entra la providencia de Dios, dice, pero a nadie le habían dado muerte. O sea, de los males el menor. Podían haberlos matado a todos, ¿sí? Pero no sucedió así. Vemos que no los matan, pero se los llevan a todos cautivos, ¿sí? Dice, a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba como quemada ya la ciudad. Ya estaba en ceniza la ciudad. Imagínate a David cuando ya va llegando a su ciudad y la ve humeando, cenizas. Ahí, sí, sin casa, él piensa, lo primero que piensa, ya perdí todo lo perdí. Esposas, bueno, no sé si todavía ya tenía hijos David, pero bueno, perdió todo, casa, esposa, toda su gente la perdió, ¿sí? Dice, he aquí que está quemado, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. No sé, ¿se refiere a hijos de sangre, hijas? O porque a veces se refiere así a toda su gente. Bueno, no sé, eso no es el punto. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Pues lógico, ¿cómo se habrán sentido? ¿Sí? Imagínate que tú vas llegando de algún lado y encuentras tu casa en fuego. Lógico que pegas el grito en el cielo. Dice, y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Fíjense, los valientes de David todos llorando, pues ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, se fueron, se les pasó ese pequeño detalle que la ciudad se quedaba desprotegida y llegaron los amalecitas y arrasaron con todo, ¿sí? Se llevaron a todos cautivos y quemaron la ciudad. 5. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. O sea que todos se llevaron. ¿Y cómo reacciona David? Se angustió mucho, ¿sí? Ahí está la paga del pecado, ¿sí? Ya, cuando uno dice, bueno, aquí en el caso de David, ¿en qué momento se me ocurrió? Nada más traje a mi gente a morir aquí, ¿sí? A que se la llevaran cautiva. O sea, esa es la paga del pecado, ¿sí? La paga del pecado, las consecuencias del pecado, ¿sí? Pero bueno, cuando el pecado abunda, ¿qué dice Romanos? La gracia sobreabunda. Sobreabunda. Y vamos a ver la gracia de Dios aquí. Digo, Dios mostró mucha gracia con David, ¿sí? Como vamos a ver ahorita adelante. Como les digo, Dios pudo haber dejado correr las consecuencias. Y esto nos hace más que humillarnos delante de Dios, que decimos, todavía Dios me muestra gracia, ¿sí? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Cómo reacciona la gente de David, su ejército? Cuando ven que se llevaron a toda su familia, sus casas quemadas, toda la ciudad quemada, empiezan a murmurar. ¿Ya ves lo que ocasionaste? ¿Ya ves? Si no nos hubieras llevado, si aquí nos hubiéramos quedado, nada hubiera pasado, pero no te puede decir mi alma porque estás ahí de lambiscón con Aquis, ¿verdad? Algo así se me figura, que le empiezan a recriminar a David. Y al grado tal que lo querían apedrear a David. Ahí está nuevamente el dolor que sentía David por sus mujeres, por toda la gente, y aparte su gente se le vino en contra, ¿sí? Pues sí, tremenda situación. Ya David está en una situación. ¿Cómo Dios lo lleva a una situación tan extrema de que ya lo único que le queda es voltear para arriba y buscar a Dios? No hay otra. O sea, todo lo que tuvo que hacer Dios para que David abriera los ojos, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo que las consecuencias Sí. pagando? Sí. Y así con nosotros pasa también. Cuando estamos ya enfrentando las consecuencias de nuestro pecado, ya no queda más que
buscar a Dios y buscar su perdón, su misericordia y su dirección. Ya nada vale querer racionalizar nuestro pecado, ¿no? Que es que por esto, que por lo otro, que no, ya mejor reconocer delante de Dios, sí, Señor, y tienes toda la razón en castigarme, Señor, pero apelo a tu misericordia. Tú que eres rico en misericordia, ¿sí? Muéstrame misericordia una vez más, muéstrame gracia. Y Dios se deleita en mostrar gracia. Ese es, yo creo, su mayor atributo, mostrar gracia al que no la merece. Y aquí vemos nos dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Por fin está regresando a Dios nuevamente. Nunca vimos en los textos que David consultara a Dios si se iba a vivir con los filisteos. No lo vemos, nada más una decisión en la carne, como dijo Leti. La carne le estaba brotando hasta por los poros, dijo, me voy con los filisteos. Nunca consultó a Dios si tenía que acompañar a Aquis, ¿sí? A ir a guerrear contra ellos. No vemos que esté consultando en nada. Todo está siendo llevado por sus impulsos, ¿sí? Y como dijo Leti, mi rival es mi propio corazón por traicionero, ¿sí? Siempre nos está engañando. Nunca hagas caso de tus corazonadas, hagamos caso de la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, pero ahora sí, David se fortalece en Jehová su Dios. Y vamos a ver qué hace. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. ¿Te acuerdan que Abiatar fue uno de los que escapó de la matanza que hizo Saúl de los sacerdotes allá en Nob? Dice, yo te ruego que me acerques el éfod, y Abiatar acercó el éfod a David. Acuérdense que el éfod era parte de la indumentaria del sumo sacerdote, ¿sí? Y David resultó que va diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Ahora sí ya no está tomando la decisión en la carne. Suéltame que ahorita los voy a alcanzar. Nada. Primero consultó a Dios qué debía de hacer, ¿sí? Le está preguntando, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Todavía está preguntando, ¿qué éxito tendré si voy y los persigo? ¿Sí? Y Dios le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás. Pues ya viniendo esa instrucción de Dios, ¿qué más garantía necesitaba David sobre lo que tenía que hacer? Eso es lo que debió haber hecho desde un principio, consultar a Dios. Pero en el pecado llevó la penitencia, como dice, ¿no? Y dice, y de cierto librarás a los cautivos. O sea, le está diciendo, síguelos, los vas a alcanzar, ¿sí? Y vas a recuperar todo lo que se llama, toda tu gente la vas a recuperar. Dice en el 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. El torrente de Besor estaba viendo que era como un río muy caudaloso, que quizá era tiempo de lluvias, estaba muy fuerte la corriente, ¿sí? Y esto también tuvo problemas aquí. ¿Por qué? Porque dice, y David siguió adelante con 400 hombres. Bueno, pero aquí también llama la atención. ¿Cómo cuando, a ver, por qué estos 600 hombres querían apedrear a David y ahora lo están acompañando? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué creen que haya sido? Exactamente. Que había consultado Dios. David a Dios primero, Exacto. ¿no? Entonces ya ellos Tomaron sabían que de confianza. alguna forma Dios los estaba guiando y los estaba cuidando. Exactamente, esa fue la diferencia. Ahora ellos vieron que David estaba volviendo a hacer lo que hacía antes de actuar con la primero. seguridad de la respuesta de Dios. Claro, entonces eso les dio garantía a ellos que la instrucción venía de Dios y eso te debe dar confianza. Entonces, cambiando de opinión, primero querían apedrear y ahora sí vamos. Pero resulta que, bueno, venían bien cansados también y no todos iban a aguantar el trajeteo. Dice 10, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Pero fíjense, hagámosle justicia al texto. Dice, no pudieron pasar. No es que no hayan querido pasar, no es que fingieron, es que realmente 3 días caminando sin comer y todo, estaban débiles. O sea, no todos tienen la misma fortaleza. Hay quizá gente que pueda aguantar 3 días sin comer, pero yo a las 3 horas ya me estoy muriendo. Ya me siento muy débil. Bueno, la cosa es que aquí dice claramente, no pudieron pasar el torrente de Besor, ¿sí? Bueno, finalmente, nuevamente, la fe de David está haciendo prueba porque cansados sus hombres y de 600 ahora ya nada más tiene 400, ¿sí? Nuevamente está tentado a que flaqueara su fe, que híjole, no contaba con que 200 no iban a poder, pero él sigue firme en su fe, arraigado en su fe. Dios le dijo, sigue y sigue.
¿sí? Entonces no importaba con cuántos fuera, no importaba si eran 600, 400 o 100, no importaba, ¿sí? Porque como dijo, fue Jonathan que dijo, Dios puede vencer con 1 o con 100, Dios puede hacerlo, ¿sí? Entonces David sigue adelante y vean cómo nuevamente la providencia de Dios interviene aquí. Porque, ¿qué dice más adelante? Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber. A ver, aquí tengo esto. ¿Qué pasó aquí? Sí. No quiero cambiar. Sí, todas. Un sirviente de los amalecitas, uno de los comentarios que su amo lo dejó porque no lo pudo esperar ni llevarlo. A ver, oí todo bien cortado. Deja ver perdón. si vuelve a... no, es que es mi internet, Armandito. Ajá. Es mi internet el que... Deja ver si vuelve a agarrar. No, quién sabe qué está pasando, pero... Bueno, a ver. Sí. Sí, pero... Sí, lo voy a quitar mejor porque se altera toda la voz. Bueno, vamos a seguir leyendo, dice. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se oye bien mi audio? Sí. Ok, y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Después de que cruzan el torrente se encuentran a este egipcio, ¿sí? Ahora, ¿este egipcio de dónde salió? Vamos a ver que este egipcio era un siervo de uno de los de Amalek. Como vamos a ver, se enfermó y se les hizo fácil dejarlo ahí botado, ¿no? Y a que se muriera ahí, ¿sí? Dice, en 13 dice, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el Jehová en egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb y pusimos fuego a Siclag. O sea, de alguna manera está confesando todo lo que hicieron, ¿no? Eso ya lo sabía David, ¿sí? Es más, es probable que hasta este egipcio haya participado en eso, ¿sí? Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? ¿Sí? O sea, no fue casualidad que se encontrara este egipcio. De alguna manera Dios lo está poniendo en su camino porque va a ser la manera o el conducto por el cual va a encontrar a los amalecitas. Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Antes de que suelte la sopa el egipcio, primero le hace que jure David, porque en ese entonces un juramento era un juramento. No es como ahora que puede uno jurar fácilmente y al otro día estás quebrantando lo que juraste. No, ahí jurar era jurar. Y entonces el egipcio primero se asegura, ¿sí? Primero quiere asegurar el pellejo, dice. Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Órale, una por otra, ¿sí? Tú nada más asegúrame que no me vas a matar y yo te llevo donde están ellos. Lógico, ya sabemos qué va a hacer David. 16, lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿Cómo los encontró David a los amalecitas? Celebrando. Échate la otra, saca el tequila y a ver, a mí sírveme una jarra de pulque y bueno, estaban comiendo y bebiendo, ¿sí? Celebrando la victoria, ¿sí? Pero hasta ahí llegaron, ¿sí? Y entonces los agarra David bien briagos y dice el 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. O sea, hicieron matazón ahí con los amalecitas, pero todavía 400, y esos jóvenes, que son los que corren como gacela, corrieron, se treparon en sus camellos, y patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, que aquí espantan, vámonos, ¿sí? Bueno, 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó a sus 2 mujeres. Wow, ya Dios cumplió su promesa. Dios les dijo, síguelos, ¿sí? Los vas a encontrar y vas a recuperar todo. La palabra de Dios no falla, no falla. Si Dios lo dice, se va a cumplir. Y no les faltó cosa alguna.
chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Pero fue la gracia de Dios. O sea, todavía vean la gracia de Dios manifestándose en su máxima expresión. Dios no estaba obligado a regresarle nada a David. O sea, después de todo eran las consecuencias de su pecado. ¿Sí? Pero vean cómo Dios se complace en hacer el bien a quien no lo merece. Dice, alguien dijo, ¿sabes cuándo te pareces más a Cristo? Cuando haces el bien al que no lo merece. Porque eso fue justamente lo que hizo el Señor con nosotros. Ok. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Ahora sí, este es el botín de David. O sea, qué gran campeón tenemos en David. 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Ok, aquí está explicado que ya cuando vienen de regreso, que llegan al torrente de Besor, ese gran río que no pudieron cruzar los que ya estaban de plano bien cansados, salen a recibir a David, ¿sí? Pero vean nada más la clase de gente que eran las que... Ustedes saben quiénes eran los acompañantes de David. ¿Con qué gente formó su ejército David? Bandoleros, gente que estaba inconforme con Saúl, gente que debía dinero, gente que andaba huyendo de algo. O sea, en otras palabras, maleantillos de sexta. Pero pues eso fue lo que tuvo David para reclutar su ejército. O sea, eran maleantillos, pero eran buenos para pelear, pero no crean que de una alta calidad moral. Y entonces estos cuando ven que los 200 están, ay, ya llegó David, que no sé qué, estos le dicen, ni se apunten con el botín, confórmense con que les vamos a dar a sus mujeres y sus hijos, pero del botín no les vamos a dar nada. Y vamos a ver si David va a permitir eso. Me quedé en el 22. 22. Le saludo con paz. Dice, o sea, David saluda en buena onda a estos 200. 22. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno a su mujer y sus hijos y digan que les fue bien. ¿Sí? En pocas palabras, ¿sí? Que los tomen y se vayan. Pero David nuevamente, pues David era un hombre de buen corazón, ¿sí? Y de un corazón justo. Él no pensaba que porque no pudieron ir, no tenían derecho a participar, al contrario. Vean lo que dice. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. Fíjense, no dice lo que hemos ganado nosotros, lo que hemos recobrado, lo que hemos capturado. Dice, de lo que nos ha dado Jehová, le está dando el mérito a Dios. Si tienen eso, es gracias a Dios, ¿sí? A quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Tanto los que fueron a pelear como los que se quedaron, ¿sí? Tienen el mismo derecho a partes iguales, ¿sí? Dice, y desde aquel día en adelante fue esto hecho por ley y ordenanza de Israel hasta hoy. O sea que lo mismo, si ya ven que en las guerras, cuando se ganaban, se repartía el botín. Pero tanto tenía el mismo derecho el que fue como el que no fue. El que no fue, quizás se quedó a cuidar la ciudad, se quedó a cuidar algo, se quedó a hacer algo, ¿sí? O estaba enfermo y por eso le vamos a hacer menos. Buena, aquí estamos viendo al David conforme al corazón de Dios, ¿sí? Un hombre justo, dador. Ok. 26. Y cuando David llegó a Six Flag, no, perdón, otra vez se me salió Six Flag, es Ziklag. Envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmo, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con su sombra. ¿Qué está haciendo aquí David? Está compartiendo parte del botín, pero ¿lo está haciendo porque quiere ganar adeptos o qué lo está motivando?
¿O les quiere pagar los favores recibidos para que no digan que les debo? Al parecer, creo que les está devolviendo lo que los mismos amalecitas les habían quitado a aquellos pueblos. Les está devolviendo todo el botín que les correspondía precisamente a los pueblos de Judá. Pues yo vi que yo estaba leyendo, digo, salvo si alguien leyó otra cosa, que no era porque él estuviera pagando algún favor, porque dice, donde estuvieron los hombres de David, de alguna manera donde llegaba David, siempre le ayudaban, ¿no? Pero no era que él estuviera pagando el favor ni nada como para quedar a mano o comprar, ahora que ya se aproximaba el reinado de David, pues como hacen aquí que quieren comprar votos. No, creo que lo estaba haciendo él de todo corazón, pensando que también merecían ser partícipes de la bendición de Dios, ¿sí? No le pesó, o sea, él pudo haber dicho, bueno, ¿y esto es por qué les tengo que dar? No, o sea, David se está viendo de un corazón generoso, ¿sí? Y más que nada porque él iba a ser el próximo rey, ¿sí? Y también... Prácticamente se vio como un Robin Hood. Ándale, exactamente, esa es una buena ilustración, era como un Robin Hood. Ok. Entre aquí, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Sí? Yo creo que estamos acaso una semana de todos estos acontecimientos. Ahora dice en el 31, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos. O sea, aquí continúa la narración de la guerra. ¿Se acuerdan que los filisteos ya estaban a punto de atacar, pero se corta la narración porque nos va a narrar que David se regresa y nos narra lo que pasó mientras estaba ausente David y cómo va David? O sea, podemos decir que estos eventos casi están sucediendo simultáneamente. Por un lado están los filisteos ya peleando con los israelitas y por otro lado David está recuperando a su gente, ¿sí? Entonces los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a nuestro buen amigo Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, ¿sí? ¿Cuántos hijos tuvo Saúl? ¿Se acuerdan? 4 hijos. Y aquí nada más nos está mencionando 3, nos está faltando uno. Estaba viendo que, bueno, aquí no lo menciona, pero ahora que pasemos al segundo libro, se llama Isboset. Y estaba viendo que significa hombre de vergüenza. Y puede ser que porque huyó a la de los cocolazos o porque nunca fue a la guerra, pero vamos a ver qué va a pasar con ese Isboset, ¿sí? Dios no... ¿Cómo se llama? Isboset. Isboset, ok. No confundirlo con Mefiboset. Mefiboset es que también es una historia interesante, la de Mefiboset, pero este será hasta nuestro segundo libro de Samuel. Bueno, entonces nos dice que mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. O sea, Saúl, ¿quién murió primero, los hijos o Saúl? Los hijos, ¿no? Los matan primero. Seguramente, y Saúl presenció cómo mataron a sus hijos. Ay, qué horror. Saúl ya iba bien atemorizado. Después de que lo que le dijo la bruja, ¿sí? Iba bien atemorizado. Ya psicológicamente Saúl llegó derrotado. Y luego vio que los filisteos tenían un montón de gente, los superaban en todo. Ahora, entonces dice, tuvo gran temor de ellos ya cuando lo alcanzan. Entonces dijo Saúl a su escudero, fíjense, esto es también bien triste. Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, ¿sí? Algo como lo que había pasado con Sansón, ¿se acuerdan? Cómo hacían escarnio, y también los filisteos, si no mal recuerdo, cómo hicieron escarnio de Sansón. Entonces, sí, también. Saúl dice, mátame, le dice a su escudero, mátame, no quiero que estos hagan escarnio conmigo. Pero ya parece que el escudero le iba a ver. Ahora dicen que el escudero se cree, estaba leyendo un comentario que era Doeg. ¿Se acuerdan quién era Doeg? El que acusó a David. Ah, no. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? El que lo acusó cuando fue con el sacerdote. Exactamente, era un edomita, ¿sí? Bueno, van a ver ahorita cómo, si es el mismo Doeg, ese mismo Doeg, con la misma espada que mató a los sacerdotes, es la misma espada con la que va a acabar con su vida. Fíjese, más su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él.
Y digo, si era Doeg, fue la misma espada que mató a los sacerdotes, la espada que acabó con él. Dios no puede ser burlado. Así murió Saúl aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. O sea, fue una derrota humillante de los filisteos hacia los israelitas. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, pues ¿qué creen que iban a hacer al ver ya a su rey muerto y ya mucha gente muerta? Pues, nuevamente, patitas, ¿para qué las quiero? ¿Sí? ¿Qué hacen? Dice, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. ¿Sí? Ahí nos... Sí, sí, exactamente, ya. Entonces, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. ¿Sí? Ahora, ¿qué harán los filisteos? Y una vez que están ahí, dice, aconteció al siguiente día que vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Tal como se lo había dicho Samuel, ¿verdad? Mañana estarás aquí conmigo tú y tus hijos. Y le cortaron, fíjense, la cabeza. Y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas, o sea, las de Saúl, en el templo de Astarot. Astarot, acuérdense que era una diosa pagana, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Triste historia como termina Saúl. Pero fíjense lo que le hacen los filisteos, como hasta parece como que fue venganza, ¿sí? ¿Se acuerdan que David le cortó la cabeza a Goliat? Sí. A los filisteos le cortan la cabeza a Saúl. ¿Se acuerdan que? Como en venganza. Sí, que ¿qué más hizo? La espada de Goliat fue guardada en el templo, ¿se acuerdan? Ahí tenían guardada en el templo. Pero ya la tenía David, ¿no? Sí, porque cuando David fue al templo, acuérdense que el sacerdote se la dio a David, pero porque estaba en el templo era como un reconocimiento de que, de que la victoria la había dado Dios, ¿no? Y entonces estos llevan las armas de Saúl también a su Dios, o sea, están haciendo lo mismo de que le hicieron a Saúl, le cortan la cabeza, le despojaron de sus armas y luego las llevan a su templo. Mas oyendo los de Jabes de Galad era un pueblo judío. Dice, mas oyendo los de Jabes de Galad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. O sea, los incineraron, ¿no? Exactamente. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Bueno, se entiende que los quemaron, pero no una total incineración, porque todavía dice que sepultaron los huesos. O sea, quizá fue una semi-incineración, no fue una incineración total de dejar todo hecho polvo, porque dice que sepultaron los huesos. ¿Sí? Antes se acostumbraba a honrarlos a los muertos quemándolos. No, y además, los huesos, lo que sobrara, pues se sepultaban. Sepultarlos, sí, era como era algo vergonzoso que no fuera alguien sepultado, ¿no? Dice, y todos, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Y así termina la triste historia de Saúl. A ver si ahora sí ya puedo cambiar. Ahí está, mira. El triste final de una vida de rebeldía y desobediencia. Así terminó Saúl. Él solito clavándose su propia espada. ¿Sí? ¿Sí le están viendo la imagen? Sí. Sí. Ok, pues, ¿qué podemos comentar de este capítulo de Saúl? O sea, podemos ver grandes contrastes entre la vida de Saúl y la vida de David. A ver, un contraste, por ejemplo, mencionan uno. Que Saúl siempre fue rebelde, nunca se arrepintió, nunca regresó a Dios. Y David sí regresó a Dios. Era desobediente y a veces rebelde, pero siempre regresaba a Dios, ¿sí? Reconocía, pedía perdón y se volvía a Dios. Lo que no vimos en la vida de Saúl. Y aquí vemos que lo que dice Gálatas, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y pues como lorín colorado, este libro se ha acabado. Así que miren, vamos a hacer nada más el libro de Samuel, vamos a, pero a vuelo de pájaro, mis hermanos. Un recorrido por el libro. ¿Cómo comienza? Comienza con el nacimiento de Samuel, ¿sí? Y termina con la muerte de Saúl.
Así que es como es. Ahora, ¿qué se acuerdan respecto al nacimiento de Saúl? Vamos a ir recordando todos juntos, ¿sí? La mamá el nacimiento de Samuel. ¿Cómo se llamaba la mamá de Samuel? A ver, este es un examen, sorpresa. Ana. Ana, muy bien. Ana, Ana podía tener porque hijos. no tenía hijos. No, no Sufría. podía. No. Sufría porque no tenía hijos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hizo Ana cuando vio que no podía tener hijos? Oró. Le pidió a Oró Dios. y le hizo una promesa a Dios. ¿En qué consistió? Que la su promesa? hijo se iba a En que iba a dedicar entregar a a su él, hijo. ¿no? Si le mandaba un hijo, lo iba a consagrar a Dios, ¿verdad? Sí. Ahora, Dios contestó esa oración, contestó la oración y Ana cumplió y lo entregó al templo cuando, si no me recuerdo, de 3 años. Llevaron a Samuel ya al templo, ahora sí de Office Boy. Ya que lo destetó, ya lo llevaron al templo. ¿Se acuerdan el nombre del sacerdote de aquel entonces? Elí, muy bien. Tenía 2 hijos que eran buena onda los hijos o eran mala onda. Eran mala onda, ¿verdad? No, eran malos. Poniendo en vergüenza al padre. Y aquí el error de Elí, ¿cuál fue? Que no los sometió, no los regañó, no les Que llamó la los atención. sobreprotegía. Exactamente, no los estorbó, como dice la palabra, no los estorbó, les permitió, ¿sí? Todos se los consentía y pagó las consecuencias. Cuando en ese entonces también estaban en guerra con los filisteos, ¿se acuerdan que se iban a enfrentar y tuvieron la gran ocurrencia? Vayan por el arca porque esa nos va a dar buena suerte, como si fuera un fetiche. Y van por el arca, la traen y los derrotan a los israelitas y de paso les roban el arca, se las quitan los filisteos. Y luego, ¿qué pasa con esa arca? ¿Se acuerdan? Hacía grandes rasgos. Estamos haciendo un repaso. Pobre de los filisteos. Destruyó 3 de sus Pobre de ciudades. los filisteos les fue como en feria con esa arca. Sí. La tuvieron que regresar. Les Es llegaron como- varias enfermedades. Exactamente, muy bien, muchachitos, muy bien. Se ve que Primero le puso en la torre una de sus diosas. Le cortó la Exactamente. cabeza y la destruyó. Y Oye. a los pueblos, a los 3 pueblos les Al salieron. dios Sireno. Oigan, es Sí. como si tú vas al circo Ataide y te robas un tigre y te lo llevas a tu casa. Y dices, ay, Nanita, ¿qué hora se me ocurrió traer esta cosa para acá? Bueno, de alguna manera eso le pasó a los filisteos, que dijeron, ¿en qué momento se nos ocurrió robarnos? Y deciden regresarla, ¿se acuerdan? Y finalmente la regresan el arca, ¿sí? Y ya después vimos cómo, cuando quieren trasladar el arca, que la tocan y se mueren y todo eso que estaba pasando. Pero ahí todavía estamos en el periodo de los jueces. Después, ¿qué pasa con el pueblo? Ya no querían jueces, ¿sí? Ya habían pasado 350 años de jueces. Ahora, ¿qué pide el pueblo? Que indigna. Piden un rey. Piden reyes. ¿Y por qué querían rey? Conforme a las demás naciones. Porque querían ser como las demás naciones, conformándose al mundo. Si todo el mundo tiene rey, nosotros también queremos nuestro rey. Y Samuel dice, no, no puede ser. Pero Dios, ¿qué le dice a Samuel? Dales rey. ¿Eso quieren? Eso tendrán. Y ya van a ver cómo les va a salir. Y entonces, eso no, Normalmente el pueblo prácticamente lo escogió y ya Dios lo aceptó, ¿no? sí, la decisión de tener rey fue del pueblo. Y Dios dijo, bueno, si eso quieren, bueno, ahí está. Pero Dios le dijo a Samuel, dales rey, pero va a ser el que yo te muestre. Y se acuerdan cómo es que Saúl llega a ser rey, anda buscando las burras de su padre. ¿Sí? Las asnas de su papá. Exactamente. Perdidas. Y David. al andarlas buscando, Se encuentra con David. Samuel. se encuentra con Samuel, que le dice el sirviente, en tal lado hay un vidente, vamos a preguntarle. Y así es como se conocen Samuel y Saúl, ¿sí? Y Samuel unge a Saúl, le da la buena noticia que él va a ser el próximo rey. Saúl no lo tomó como con mucho agrado eso. Era un hombre que no le gustaban las responsabilidades. No. Era tímido. Era tímido, exactamente. Y no era muy espiritual, que digamos. De hecho, cuando lo iban a coronar ante todo, ¿se acuerdan que estaba ahí escondido? Que Samuel dice, ahí ya está escondido. Bueno, Se muy escondió. añadientes empieza Saúl a reinar, ¿sí? Y al principio como que parecía que era un hombre obediente. Pero después ya su desobediencia se convirtió en obediencia a medias. Dios le dio una instrucción que tenía que ir a destruir a Amalek, o sea, a estos mismos que fueron a destruir al pueblo de Siclac de David. Esos son los que Saúl no
los perdonó, pues no los dejó, no los mató a todos. Y Dios le dijo, acábalos con todos, ¿sí? Animales, todo, al rey, mata a todos, extermínalos. ¿Pero qué? A lo mejor del ganado, de las ovejas, al rey. Al rey. Dice, pero ¿para qué, Señor? Si estos bueyes sirven para hacerte un buen sacrificio, un holocausto, que no sé qué. Disfrazando su desobediencia, como queriendo justificar. ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Alguien se acuerda que se llama el rey? Bueno, aquí es el de. Bueno, dice, el rey va a ser mi compadre. ¿Cómo vamos a ser compadres y eso va a ayudar a las buenas relaciones? O sea, queriendo justificarle por todo. Amalek. Amalek, sí, creo que sí era Amalek, ¿verdad? Como el pueblo de Amalek, las amalecitas. Amalek, sí. Ok. Saúl no obedeció, obedeció a medias, ¿sí? Y a partir de ahí, ya Saúl empezó su declive, ¿sí? Después vimos como, creo que en Samuel 15 o 16 por ahí, cómo entra David en el escenario. Cuéntenme brevemente, ¿cómo es que entra David en el escenario? David. Siendo un joven, un muchacho, entra al rey, entra con el arpa para calmarle los malos espíritus que tenía Saúl. No, pero antes de eso, Armadito, te estás brincando un episodio bien importante. Es cuando David estaba presentando. Cuando mata a Goliat. Samuel. Cuando es ungido por Samuel. No. Esa es la batalla contra Goliat. Primero el papá Isaí lo manda que les deje comida a los hermanos. Sí. En batalla. Y llega David y encuentra que están ofendiendo a Dios y a su pueblo. Y dice, ¿quién es este incircunciso? Que nadie puede ponerle el alto. Y es cuando se enfrenta a Goliat. Ese es uno de los capítulos más leídos de la Biblia. Todo el mundo ha leído ese capítulo. Cuando se van a enfrentar contra los filisteos proponen una cosa a los israelitas. A ver, cada quien escoja su gallo, que peleen nuestros gallos y nos evitamos tanta matazón. Si gana mi gallo, ustedes son nuestros siervos, y si es al revés, pues al revés. Y Goliat, ¿se acuerdan que era un gigantón? ¿Sí? Pues tenía temor. 2 metros y medio. Casi los 3. Ahora, Saúl era alto. Saúl le tenía miedo. Saúl le tenía miedo, y eso que Saúl estaba grandote también, ¿sí? Era el más alto. Entonces, por 40 días los estuvo retando, y en una de esas llega David a llevarle unos tlacoyos a sus hermanos. Sí, hay que pasó aquí al Carmen a comprarlos y se los llevaba. Y cuando llega ve cómo los está retando y dice, bueno, que aquí no hay quien, ahora sí que le salte a este grandulón. ¿Cómo permiten que este incircunciso esté insultando a nuestro Dios? Y dice, yo te voy a derrotar. Y Goliat casi se muere de risa, ¿sí? Este chamaquito de un pisotón. Y recuerdan, era tanta la fe de David que de un piedrazo con su honda, pum, mata a Goliat y le corta la cabeza. Obviamente espanta, todos los filisteos se espantan y pues los otros agarran valor, ahora sí, ese es nuestro gallo. Y a partir de ahí, ya después, ya Saúl lo lleva a David a la corte para que le toque el arpa. Pero anteriormente, antes de eso, ya había estado David en la corte tocando el arpa, pero siendo un niño, porque Saúl no lo reconoció en el momento en que se enfrentó con Goliat. Ella fue la vez en que preguntó de quién era hijo. Sí, creo que sí, Armandito, así que bueno que me corriges. Ahí está. Pero después cuando lo empieza a usar a David, pues Dios estaba con David. Hijo mío, le decía. Ajá. Como un hijo. Y cuando el pueblo aclamaba más a David, porque David dice, Saúl mata a 1000, pero David a 10,000. O sea, 10 veces mejor que Saúl era David. ¿Qué empiezan? Los celotes a peso, ¿verdad? Sí, la envidia. Los celotes de a peso. Estaban los celotes a peso. Y entonces eso empieza a atormentar a Saúl, ¿sí? Y 2 veces quiso matar a David con una lanza, ¿se acuerdan? Que lo quería hacer como si fuera brocheta, ¿sí? Nada más Dios está con David y lo libraba, ¿sí? Total, después dice que le traiga 100 prepucios de los filisteos. Ajá, y le iba a dar a Mical, a su hija, ¿sí? Pues David trajo 200 prepucios, o sea, y para traer los prepucios obviamente tenía que matar al filisteo,
porque el filisteo no se iba a poner, órale, David, dale con firmeza. No, lo tenía que matar primero, ¿no? Entonces llega y pues le tiene que dar a la hija. Pero después, tanto la hija Mical se enamora de David y Jonatán, su hijo, se hace muy buen amigo de David. ¿Me entienden? Entonces, Saúl sigue en los celos en aumento y después, pues de plano ya es tanto su descaro de quererlo matar que David tiene que empezar a huir. Y lo anda oyendo y empieza a vivir a salto de mata, David. Años y años viviendo a salto de mata. ¿Y cómo dije yo? David, sí dije bien, ¿no? Entonces, sí, Saúl lo anda persiguiendo, sí. Y en esas persecuciones David tuvo 2 veces la oportunidad de matar a Saúl. La primera cuando lo agarró como al tigre de Santa Julia y la segunda cuando los agarró dormidos ahí. 2 veces y nunca atentó contra su vida, ¿sí? Siempre respetando al ungido de Jehová, ¿sí? Y ni permitió que sus propios hombres mataran a Saúl. Exactamente. David no entendía, bueno, ¿qué te he hecho? Si ya te he demostrado que si te quisiera matar ya desde cuando lo hubiera hecho. ¿Qué te he hecho? A la última vez parece ser como que finalmente Saúl dijo ya, ¿sí? Pero no lo podemos saber con certeza. La cosa es que aquí nuevamente, después de una gran victoria de David, ¿sí? Nuevamente le entra la falta de fe y dice, no, Saúl tarde o temprano me va a matar. Y ahí no consulta a Dios y se va a vivir con los filisteos, ¿sí? Y ya vimos que pasó, todo lo que vimos hoy fue lo que pasó con los filisteos. Y ahí termina la triste historia de Saúl y de sus hijos. O sea, el pecado alcanzó a todos, ¿no? Porque pues el Jonatán tenía que serle leal a su padre y tenía que salir a batalla porque era su padre, ¿sí? Pero ¿se acuerdan que antes de la muerte de Jonatán le hizo jurar a David que tuviera misericordia siempre de su familia? Y vamos a ver en el segundo libro que David se acuerda de eso y dice, investígame si hay algún descendiente de Jonatán a quien pueda yo hacerle misericordia, porque normalmente acababan con toda la familia para que nadie pudiera reclamar el trono después, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí entra en la historia Mefiboset, ¿sí? Que van a ver qué historia la de Mefiboset también. Es el hijo de Jonathan. Isboset es hermano, pero Mefiboset es el hijo de Jonathan. Pero eso será. Mefiboset. Vendría siendo el nieto de Saúl. Sí, de Saúl. Sí, Mefiboset era el nieto de Saúl, Isboset era su hijo. ¿Sí? El cuarto hijo. Ajá. Pero está muy buena esa historia porque, como dices, la sorpresa que nos vamos a llevar lo que le pasa a Mefiboset y por qué tampoco podía reclamar el reino, ¿no? Sí. Está muy interesante, muy bonita también. Sí, y de hecho, miren. Además tiene otro nombre, y es Baal. Ajá. Pero se cambia el nombre porque Isbaal era un nombre pagano. Ajá, pero yo estaba leyendo que Isboset significa hijo de vergüenza, ¿no? Hijo de vergüenza, sí. Honor al nombre. ¿Pero se acuerdan cómo se llamaba el coronel el guardaespaldas de Saúl? Abner. Y Abner, vamos a ver en el siguiente libro que él no murió. Él fue el que va a llevar la batuta. Ajá, pero ya no te adelantes, Armandito. Porque... Va a poner como rey a Isboset. Y va a poner por rey a Isboset para mangonearlo, pero le sale el por culata después. Bueno, mis queridos hermanos, pues no sé qué, alguna opinión respecto a y luego ya se va con David. Sí, bueno, ustedes ya quieren, pues a ver, vamos a pasarnos al segundo libro. No, con calma. Y además también tiene que pelear con Abner, David, porque pues es el que lleva la batuta ahí en el reino. Y también a Abner también le llegó la hora. También el que la hace la paga, pero bueno. Y en venganza, por venganza llegó su muerte. Sí, pero ya paren, ya algún comentario ya sobre el primer libro de Samuel, porque ya estamos con el segundo prácticamente. ¿Algún otro comentario de, pues, qué les deja de enseñanza? Oye, Japo. Adelante. Mira, ya aquí cuando comentaste lo de David, cómo se arrepintió, yo creo que también estaba muy agradecido con Dios y se dio cuenta de la providencia de Dios, porque cuando él iba a los pueblos a atacarlos, pues mataba a todos, no dejaba vivos niños, niñas, ancianos, mujeres, a todos los mataba y se llevaba todo el botín. Y aquí Dios tuvo misericordia y estuvo muy agradecido David porque no mataron a nadie, todo lo recuperaron, ¿no? Entonces yo creo que
fue agradecimiento de David y del buen corazón que tenía David al compartir todo el botín a todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, bueno, pues, aquí vemos que Samuel, pues como dices, él cosechó lo que sembró. Sí. O sea, desgraciadamente aquí pagaron justos por pecadores porque pues Jonathan, él era obediente, ¿no? Incluso estaba con David, pero bueno, él hasta el final estuvo con su padre y qué triste ver cómo matan a tus hijos, bueno, en este caso a Saúl, cómo mataron a sus hijos, él verlo y luego no poder morir porque, nos viene otra sorpresa en el segundo libro de Samuel, cuando nos narra cómo murió Samuel. O sea, no nada más se enteró la espada y murió. ¿Cómo murió Saúl? Todavía tuvo otro Saúl, castigo, sí. ¿no? Saúl, perdón. Saúl. ¿Cómo muere Saúl? Entonces, él ve cómo matan a sus hijos. Y todavía él se quiere morir y no se puede morir. O sea, Sí. que es triste, ¿no? Que haya pasado por todo esto, pero bueno, pues Bueno, y el hecho de que... es una enseñanza, ¿no? O sea, no es que nosotros nos demos golpes. Ahora, estuvo bien que Saúl se quitara la Sí, vida. adelante. No, tampoco. Nuevamente un Pues, acto sí, donde, o sea, ¿por qué no clamó a Dios en el último momento? ¿Por qué no clamó a Dios y morir heroicamente? ¿Sí? O sea, tomó el atajo fácil, me suicido. ¿Sí? Eso quiere decir que estaba muy alejado de Dios, definitivamente. Ahora les voy a hacer la pregunta del millón. ¿Ustedes qué creen? Si Dios no hubiera utilizado a los filisteos para que persuadir a David de que él no tenía que ir allá, ¿qué hubiera hecho David? ¿Ustedes creen que si hubiera sido capaz de pelear viendo todas las cosas que están pasando, que David ya andaba en la carne desde cuándo, un mentiroso, etcétera? ¿Creen que si hubiera peleado contra, o sea, si dado el momento que tuviera que pelear, iba a pelear o les iba a voltear la espalda a los filisteos? ¿Qué creen? Les iba a voltear la espalda a los filisteos. Yo opino, sí, ¿sabes por qué? Porque en el siguiente capítulo vamos a ver cómo David castiga al que mata a Saúl. Saúl. Le dice, ¿cómo pudiste haber matado al ungido de Jehová? Ujú. Entonces no creo que David hubiera atentado contra la vida de Saúl, al contrario, pero ahí David iba a tener una prueba muy grande, ¿no? Porque se les iba a voltear a los filisteos y posiblemente, quién sabe, ¿verdad? Solo Dios sabe, iban a perder la batalla, pero ¿no? también si se les Entonces, volteaba... por algo Dios no lo permitió. Bueno, pero también si David se les volteaba a los filisteos, también existía el peligro que mataran a David ahí también. Sí. Porque eran Sí. filisteos contra 600 hombres. Perdieron la Ahora, batalla. que hubiera, miren, nada más son conjeturas porque el texto no lo dice. Hay quienes piensan que David sí iba dispuesto a pelear, pero yo pienso que en el fondo no iba a pelear David, sino él se metió en ese problema y no sabía ya ni cómo salirse. Pero lo veo difícil porque, miren, es como pensar que Dios ya había ungido a David como el próximo rey. Entonces, si David atacaba a Israel, iban a pensar que fue David el que mató a Saúl, ¿sí? Que atacó a su propio pueblo. ¿Cómo iba a quedar David a los ojos de todo el pueblo? Como un traidor. Claro. ¿Sí? Que él había matado a eso. Ahora, si el plan de Dios era que David fuera el rey, es como decir que el hombre tiene la capacidad de alterarle los planes a Dios. A ver, Dios planeó que ibas a ser el rey. Pero no contaba con que me ibas a salir desobediente y me echaste a perder mi plan. Eso no sabemos que bíblicamente eso no puede suceder. Que el hombre le cambie los planes a Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios iba a impedir eso. Y vemos que finalmente Dios lo impidió, ¿sí? Su providencia de Dios utiliza a los filisteos para que, órale, David, a tu casa, ¿sí? Y mejor vete a defender a tu gente que ya se la están llevando, ¿no? O sea, vemos la sabiduría de Dios. Vemos tantos atributos de Dios en estos capítulos, ¿sí? Su soberanía, su gracia, su soberanía, sabiduría, Sí, gracia, inmutabilidad. inmutabilidad, etc, etc, etc. Por eso escuché que un predicador decía, estar en el mejor lugar es estar en la voluntad de Dios. Exactamente.
Y estar en el lugar equivocado es estar fuera de la voluntad de Dios. Bueno, mis hermanos, pues algo más porque Manuelita, a ver usted, ¿qué opina? Bueno, ahora no saqué la Biblia porque no puedo leer. Pero de todo lo que ha venido escuchando. Bueno, en esto de que dicen que sí, ¿no? El que está con Dios es más el mismo Padre Nuestro nos lo dice al final. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, porque tienes el poder y la gloria por siempre. Entonces, ahí está, pues de que Dios es el omnipotente y hay que estar bien con él. Por eso, pues Dios ya tenía ungido y todo esto que pasó, quiere decir que no debemos estar alejados de Dios, porque ahí está David, que se fue con sus guerreros y cuando regresó, pues encontró el pueblo pues ya vacío, desolado, y él amargamente lloró por todo lo que había pasado. Y allí al querer sus propios guerreros de echarle la culpa a él de que por su culpa no había pasado todo eso, y ya querían hasta apedrearlo. Pero Dios estaba con él y Dios lo ayudó a David. Tanto fue así que los guerreros, no todos, pero sí la mayoría volvió a creer en él, y fue cuando marchó otra vez a pelear, nada más con los 400 hombres, y 200 se quedaron. Y entonces aquí nos viene, no sé si es la parábola del señor de la viña, que cuando contrata a sus trabajadores, a uno lo contrata en la mañana, a otro a mediodía y a otro ya pues casi en la tarde, y a los 3 les paga lo mismo. Y ahí viene la envidia del primero, que cómo es posible que al último le pague lo mismo que a él si él había trabajado más. Entonces ahí nos enseña también lo que hizo David, que a todos les repartió por igual. Eso fue lo que yo Claro, entendí. y eso también aplica en la salvación. Alguien puede haber sido salvo desde los 20 años y Dios le permite entrar a su reino porque confía en Cristo, y el que confía en el último día de su vida, ¿sí? Sin haber ni siquiera trabajado ya para el Señor, también lo recibe con los mismos brazos abiertos que recibió al primero, ¿no? Entonces habla también de eso, como delante de Dios, no hay acepción de persona. Muy bien, pero veo también aquí, miren, yo podría rematar con este versículo, Proverbios 28:13. El que encubre su pecado, como el caso de Saúl, no prosperará, y no prosperó. Mas el que lo confiesa y se aparta, como era el caso de David, no dice que David no pecara, pero reconocía, confesaba, se apartaba, ¿sí? Alcanzará misericordia. Y ahí vemos que David fue el objeto de la gracia y de la misericordia de Dios, ¿sí? Porque se arrepentía de verdad. Y esto nos enseña una cosa, o sea, todos podemos caer hasta lo más bajo, pero la solución siempre es reconocer nuestro pecado, ¿sí? Delante de Dios, no quererlo justificar, ni echarle la culpa a nadie, reconocer uno su responsabilidad, ¿sí? Y clamar la misericordia de Dios, y el que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. Así es. Bueno, un comentario final, Betty o doña Magda, que quieran. Tú, Ale, también, aprovechando que andas por aquí, ¿algún comentario que quieras hacer? Adelante. No, no, Japo. ¿Todo bien? Todo bien. Everything is fine. Bueno, pues te paso el micrófono, Orielón, para que nos despidas y pues agradecer a Dios que un libro más llevamos. Gracias a Dios. Amén, sí. Vamos a pedirle a Betty Paredes a ver si nos hace una oración para terminar el estudio, de favor. Claro que sí, Uriel. Gracias.
Bendito y amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos presentaste, Señor, tu bendita palabra, Padre bendito, que aquí nos damos cuenta cuán grande es tu misericordia aún con nosotros, Padre mío, que tú eres fiel, Padre mío. Señor, permítenos, Señor, que llevemos por obra, Señor, tu bendita palabra, Señor, que seamos obedientes a ti, Padre mío, y que en tu gran amor, Señor, pues tú nos reconoces, Señor, como tus hijos, Padre mío, que aún no nos sueltas de tu bendita mano como lo hiciste con David, Señor. Agradecemos, Señor, todo lo que tú haces por nosotros, Señor, reconociendo, Señor, que aún seguimos siendo pecadores, Padre mío. Ten misericordia de nosotros, Señor, hasta que lleguemos a tu presencia, Padre mío. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de Juan Carlos y de Leti, Padre, que a través de ellos, Señor, pues nos recibimos este alimento espiritual, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos en fe, Padre mío, y que se haga tu santa voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre mío, y aún, Señor, en cada enfermedad de mis hermanos, Señor, pues ten misericordia de ellos, Padre. Te damos gracias y recibe toda la honra, la gloria por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Mañana, si Dios no dispone otra cosa, nos vemos a las 10 de la mañana con el capítulo 4 del libro de Gálatas. Dios les bendiga, buenas noches, dulces sueños. Gracias igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a Descansen. todos. Gracias igualmente.